¿Cuántos de ustedes han escuchado la historia, que es muy clásica? Yo creo que la gran mayoría la conoce, es una historia muy clásica, de la milla en 4 minutos. Correr 1600 metros, una milla, en 4 minutos. Por años, por muchos años, los atletas habían dicho: yo voy a romper esa barrera. Voy a correr la milla en 4 minutos o menos. Y era un desafío que por muchos años muchos atletas tuvieron. Entonces ellos se formaban en la línea de partida, se alistaban para que en el momento de detonar el disparo se echaran a correr. Pero aún cuando sus pies estaban en la línea de partida, ellos, muy en su interior, sabían que nunca lo iban a lograr. Porque ellos tenían la voz de su entrenador que les sonaba, les daba vueltas en la cabeza. La voz del entrenador les decía: nunca lo vas a lograr. Posiblemente corras la milla en 4:02 o incluso en 4:01, pero nadie nunca logrará romper la barrera de correr una milla en 4 minutos. Y si podían vencer las palabras traumáticas del entrenador, entonces luego venían las palabras del médico. Y esas palabras también resonaban. ¿Cuáles eran las palabras del médico? ¿Una milla en 4 minutos? El cuerpo humano no lo puede aguantar. El cuerpo humano no resiste correr una milla en 4 minutos. Y por muchos años nadie rompió esa barrera, hasta que llegó y apareció en el escenario del atletismo Roger Bannister. ¿Han oído de Roger Bannister? Bueno, acá lo tienen. Y desde que Bannister rompió esa barrera, han habido miles y miles de corredores que han corrido la milla en menos de 4 minutos. O sea que sí se podía. Diga el que está a su lado: sí se podía. La razón es que Bannister estableció el camino. Él creó una estrategia muy chévere. Él estableció un camino para que él y todos los que quisieran pudieran lograr correr una milla en menos de 4 minutos. Y cuando él rompió esa barrera, probó que no era una imposibilidad física, sino que era una imposibilidad psicológica y puramente mental. Era una barrera nada más psicológica, y él pudo ¿qué? Romperla. Hoy yo voy a tratar de impartirte cómo Jesús, al igual que Bannister, estableció un camino para vencer. Cómo Jesús estableció un camino para romper las imposibilidades en el mundo espiritual. Jesucristo, según la Biblia nos enseña, no le dice a las personas dónde deben terminar, hasta dónde van a llegar. Hasta aquí llegas tú. No. La Biblia dice que Jesucristo a las personas les muestra cómo avanzar en la vida, incluso llegar hasta el cielo, cuando han sido perdonadas, restauradas y ungidas. Así es de que hoy vas a aprender a avanzar con el poder de Jesús. Y esta enseñanza la titulé Huerto y Sepulcro. Dígalo conmigo: huerto y sepulcro. Seguramente ustedes nunca han escuchado una enseñanza de esta naturaleza, pero la idea es precisamente esa, que la aprendan. Y voy a dividir mi enseñanza en 3 partes. La primera es el mismo valor: huerto y sepulcro. Y la primera parte es el mismo valor. Cuando nosotros estamos en una época como la que estamos cerrando hoy, la Pascua, con la llegada de la Pascua, a mí me parece que la gente tiende a centrar su atención en una de 2 cosas. Algunos ponen mucho énfasis en el sufrimiento y la muerte de Cristo en la cruz. Otros
quieren pasar muy rápido a ese capítulo, quieren pasar rápido porque no quieren como pensar mucho en el dolor que esto le causó a Cristo, todo lo que Él tuvo que soportar en nuestro lugar. Y entonces más bien, en vez de centrarse en la cruz, se centran en la resurrección. Pero diga conmigo, ambas tienen el mismo valor. Para que ustedes y yo podamos comprender plenamente lo que Cristo terminó en la cruz cuando Él dijo tetelestai. Esa palabra es una palabra griega que significa consumado es. Lo que vine a hacer lo terminé. Y esa fue la última palabra de Jesús allí en la cruz. Para que tú comprendas bien la obra de Cristo, tienes que aprender a asignarle el mismo valor a la crucifixión y el mismo valor a la resurrección. ¿Por qué razón? Porque cada uno de estos momentos cruciales, combinados, sumados, cambian tres cosas. Número uno, la historia, la vida y la eternidad. Así es de que ten mucho cuidado de darle un sobrevalor a la crucifixión y pasar desapercibida la resurrección, o de sobrevalorar la resurrección y pasar desapercibida la crucifixión, porque ambas tienen el mismo valor y combinadas o sumadas van a cambiar tu historia, van a cambiar tu vida y van a cambiar tu eternidad, porque tú puedes cambiar tu eternidad. Depende de qué decidas quién es Jesús. Entonces, en primera instancia quiero hablarles un poquititico de lo que es el Viernes Santo o la crucifixión. Ese momento de Viernes Santo, no sé por qué algunos en realidad le llaman santo, porque no parecería que ese Viernes Santo tuviera algo bueno que ofrecer. Pero en el caso de Cristo, de hecho, fue un día horrible y un día muy tortuoso. La Biblia dice que Jesús fue traicionado por uno de sus mejores amigos. Algunos dicen que Judas fue traidor desde el principio. No, Judas era un tipo que al principio fue sincero con Jesús. Pero cuando él vio que Jesús no era el libertador político, se sintió defraudado y por eso es que finalmente lo entregó. Pero realmente fue traicionado por un amigo. Y luego fue sometido a un juicio. En realidad fueron 7 juicios. Y el último fue ante el gobernador romano, que ustedes conocen como Poncio Pilato, que todo eso en realidad fue toda una farsa. Jesús, como sabemos, ese día fue golpeado, fue azotado. La Biblia dice con claridad de detalles que se burlaron de él, le pusieron una corona de espinas en la cabeza y le obligaron a cargar una pesada cruz, que por cierto Jesús, camino hasta la crucifixión, cayó varias veces. Así es de que a veces nosotros, cuando cargamos nuestra propia cruz, a veces caemos en el camino. No te desanimes, porque a Jesús también le pasó. Finalmente dice la Biblia que Jesús fue clavado en la cruz y allí fue donde experimentó su mayor sufrimiento y su muerte a la hora del té. Para las personas que fueron testigas en ese tiempo, todo eso nada más fue un espectáculo público. Por eso la gran mayoría se burlaron. Entonces uno se pregunta por qué le llaman Viernes Santo. En realidad, ¿qué tuvo de bueno como para santificar ese viernes? Usted le pregunta eso a la gran mayoría de personas que creen en Dios y ni siquiera saben. Lo celebran, pero no saben. Pero los acontecimientos de ese viernes, los acontecimientos de ese día, para nosotros los cristianos son fundamentales, son básicos para nuestra salvación. Porque Jesús murió en la cruz para pagar la pena por nuestros pecados. Es un error cuando tú dices que Jesús murió por mis pecados. Jesús no murió por los pecados, no. Él no venía a salvar los pecados. Jesús murió para pagar la pena por nuestros pecados. Porque la Biblia dice que el que peca pagará con su muerte. Y Jesús, para que yo no pagara, Él pagó por mí. La crucifixión es el pago de Jesús por mis pecados.
para que yo no recibiera la maldición ni la condenación que los pecados traen sobre la vida de las personas. Así de que lo primero que tienes que corregir es tu lenguaje. Jesús no murió por tus pecados, murió para pagar la pena de tu pecado, de tu maldición, de tu condenación, para que tú recibas vida, vida eterna, vida en abundancia, vida salvífica, y hoy puedas llamarle Padre y Salvador. Dale un aplauso al Señor por eso. Entonces Jesús murió en la cruz para pagar la pena de nuestros pecados. La Biblia dice que Él no merecía morir, y mucho menos morir en una cruz. La crucifixión en esa época era el castigo reservado para los peores criminales. Es decir, cuando la humanidad quiso tratar a Dios, lo trató como lo peor. ¿Y por qué era que los romanos crucificaban a las personas? La idea era que al crucificar a algunos, otros se disuadieran de delinquir, se disuadieran de seguir siendo perversos al ver lo horrenda que era en realidad la crucifixión. Porque cuando usted se pone a estudiar los eventos que suceden en el cuerpo humano cuando alguien es crucificado, realmente es de las peores formas de tortura. Ahora, mientras Cristo colgaba en la cruz, la Biblia dice que Jesús cargó la ira de Dios por nuestros pecados. A ti te han dicho que Dios te ama, pero no te han dicho toda la verdad. La Biblia dice que nosotros somos hijos de ira. Ira. Quiere decir que mi pecado despierta la ira de Dios. Tu pecado despierta la ira de Dios. ¿Ves? Pero Dios tiene un problema, que cuando te ve a ti, le da ira por tu pecado, pero te ve a ti y también siente amor por ti. Entonces Dios tenía una situación bien compleja. ¿Cómo puedo satisfacer la ira y amarlo al tiempo? Para eso fue la cruz. En la cruz Dios pudo satisfacer ambas cosas: la ira y el amor, la justicia y el amor. Si usted no entiende esto, primero es difícil que sea cristiano, y segundo es muy difícil que usted pueda amar a Jesús con fundamento, con razón, con solidez. Escúcheme otra vez, por favor. Mientras Cristo colgaba en la cruz, Él cargó la ira de Dios por nuestros pecados. Cristo absorbió el castigo que nosotros merecíamos. Y pasó una situación en la cruz muy interesante. La Biblia dice que hubo una oscuridad cuando Jesús moría. No sé si usted lo ha leído en la Biblia, en las películas lo sacan muy rápido. Pero la oscuridad durante la crucifixión de Jesús es un evento que está descrito en los evangelios sinópticos. Quiere decir que está escrito en los 4 evangelios. Quiere decir que es un evento que era muy importante para que nosotros lo tuviésemos en cuenta. Y lo que describe es que el cielo se oscureció durante aproximadamente 3 horas. Desde las 12 del día que Jesús murió hasta las 3 de la tarde hubo densas tinieblas sobre la tierra. Dicen que fue un eclipse. Sea lo que sea, hubo tinieblas. En el mundo natural la gente lo lee como un eclipse, la gente lo lee que precisamente, ustedes saben que las 12 del día es cuando el día es más pleno. Pero cuando el día se suponía que iba a ser más pleno, hubo oscuridad. ¿Por cuántas horas? 3 horas. ¿Qué era lo que estaba pasando en el mundo natural? Oscuridad. ¿Pero qué era lo que estaba pasando en el mundo espiritual? Bueno, la Biblia enseña que la oscuridad a menudo es una señal del juicio de Dios. Entonces la oscuridad que estaba cayendo sobre la tierra nos estaba indicando a nosotros la oscuridad que estaba cayendo sobre Jesús. Estaba cayendo el peso del pecado, estaba cayendo la condenación del pecado sobre él. Por eso tú no tienes que llevar tus pecados.
Si tú llevas tus pecados es porque quieres, es porque renuncias a Jesús, es porque no entiendes la redención. Tú no tienes por qué cargarlos, porque para eso Cristo los cargó por ti en la cruz del Calvario, y Él pagó la penalidad de esta situación tan compleja. Esto es tan tremendamente importante que hay algunas iglesias que celebran el Viernes Santo un servicio de tinieblas. La palabra tiniebla del latín oscuridad. ¿Cómo celebran el Viernes Santo ellos? Bueno, lo que pasa es que durante el tiempo en que se reúnen, durante su servicio de adoración, las velas se apagan gradualmente y la sala o el auditorio queda completamente a oscuras. ¿Cuántos de ustedes han ido a un servicio de oscuridad o de tinieblas? ¿No? Bueno, en algunas iglesias lo hacen. ¿Por qué razón? Porque quieren recalcar en el corazón de los feligreses lo que sucedió en la cruz del Calvario. Que Jesús cargó el peso de la ira de Dios, cargó el peso del pecado, cargó todas las tinieblas sobre Él, para que tú y yo fuésemos perdonados. Jesús tuvo que pagar el precio de la pena del pecado. Así de que por favor corrige tu lenguaje. Yo cuando oigo incluso a predicadores decir que Cristo murió por nuestros pecados, digo, está frito. Y oigo a otros cristianos que lo hablan así de una manera tan natural, no entienden. Jesús murió para pagar la pena del pecado, para que tú recibas en vez de pena, perdón. Dígale que está a su lado, en vez de pena, perdón. Dígaselo otra vez, en vez de pena, perdón. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? En estas celebraciones de tinieblas, oscuridad que hacen algunas iglesias, era un recordatorio tangible de la oscuridad divina que en un momento dado cayó sobre Jesús. ¿En dónde? En la cruz. Ahora, gracias a que Jesús cargó tus pecados, pagó la pena de nuestros pecados con su muerte, hay tres cosas que tú y yo recibimos. Número uno, recibimos el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué yo puedo ser perdonado? Porque Jesús pagó la pena de mi pecado. Si no pagaran la pena del pecado a alguien, yo no podría haber sido perdonado. Yo soy perdonado gracias a que Jesús pagó por la pena de mis pecados. Por eso, el milagro más grande, querido, que tú puedes recibir es el perdón de tus pecados. Y es el milagro eterno. Porque una vez Dios te perdona tus pecados y tú caminas en santidad con Dios, tu pecado es perdonado forever and ever and ever. Hay otros milagros que no son eternos. Si Dios te sana de un ojo, mañana te puedes enfermar del otro. ¿Ves? Dios restaura hoy tu hogar, pero mañana se pueden agarrar por otra cosa. Pero el milagro de la salvación y del nuevo nacimiento es un milagro eterno. Alabado sea Dios. Lo segundo que tú recibes es el regalo de la vida eterna. ¿Qué es el regalo de la vida eterna? Pues que si tú te murieras en este mismo instante, puedes ir al cielo. Vas al cielo. Está garantizado que vas al cielo, porque el pasaporte para entrar al cielo es la redención que Cristo te dio a ti. Hay personas que uno les pregunta, si usted muriera en esta hora, ¿iría al cielo? Pues yo sí creo. ¿Y por qué? Porque yo he sido buena con mi mamá. Si tu bondad y tus buenas obras te salvan, por demás murió ¿quién? Jesucristo. A ninguno de nosotros nos salvan las buenas obras. No porque yo fui religioso, yo daba limosna, nada de lo que tú hagas te puede salvar. Porque la salvación es algo tan precioso que el único que la pudo lograr fue ¿quién? Jesús. Y la tercera cosa que nos regala lo que Jesús hizo es que tú puedas tener ahora una estrecha relación con Dios. ¿Usted sabe por qué puede llamar a Dios Padre? Usted podría llamar a Dios Creador. Los que de ustedes creen que Dios los creó, lo pueden llamar Creador, pero no Padre. ¿Por qué usted le puede llamar a Dios Padre? Porque la Biblia dice que gracias a Cristo, Él te hizo hijo de Dios y tú puedes ahora tener una relación estrecha con tu Padre. Todo eso se lo debes a Jesús. Todo eso gracias al Viernes Santo. Todo eso gracias a lo que cargó Jesús en la cruz del Calvario.
Ahora mire lo que dice 2 Corintios 5:21, que este es el verso que usted tiene que aprenderse de memoria y confesar una y otra vez. Dice esto: al que no conoció pecado, o sea, Cristo Jesús, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, cargó sobre él el pecado y la pena del pecado de todos nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él. Quiere decir que en el Calvario se produjo un intercambio divino. En el Calvario sucedió el mejor negocio para mi vida. Jesús tomó mis pecados y me dio a cambio justicia, salvación, vida y perdón. Qué maravilloso es el Señor. Alabado sea Dios. Ahora, eso es importante que lo sepas. Pero acuérdate que estamos hablando el mismo valor. Si eso pasó el viernes y tú valoras más lo del viernes que lo del domingo, no entiendes. Juntas cosas las tienes que sumar y combinar, porque el viernes santo y el domingo de resurrección combinados cambian la historia, la vida y la eternidad. Dígalo conmigo, ¿cambian qué? Tú puedes cambiar la historia de tu vida misma y tu eternidad. Ahora, Jesús le dijo a sus discípulos que él moriría y luego resucitaría. Se lo dijo en Mateo 16:21 y a partir de ahí empezó a declararlo. Ahí leemos, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario, no era por si acaso, era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y que su padecimiento iba a ser tan extremo que iba a llegar al punto de ser ¿qué? Muerto. Pero él dijo, y resucitar, ¿cuándo? Al tercer día. Queridos hermanos, si Jesús muere y yo les digo todo lo que les acabo de decir, pero Jesús no resucita, todo lo que yo les acabo de decir es pura carreta. Jesús fue un buen mártir, fue un buen intencionado que murió en la cruz, o fue un lunático finalmente que dijo cosas que... Entonces atiéndanme esto: si Jesús no resucitó, no tenemos motivo ni garantía para creer ninguna de sus afirmaciones. Si Jesús no resucitó, no tenemos motivo ni garantía para, escúcheme bien, creer ninguna de sus afirmaciones. Bienaventurados sois, bienaventurados sois, bienaventurados sois. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nada de lo que él dijo en realidad. Si Jesús no resucitó, tú lo puedes creer. Después de todo, Jesús prometió vida eterna a todos los que creyeran en él. Jesús ofreció perdón mediante su muerte en la cruz. También dijo que un día regresaría y que crearía un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero si Jesús no resucitó, tú no tienes motivo, no tienes seguridad para creer. ¿Ves? Es decir, que sin el domingo de resurrección, el Viernes Santo queda sin peso y queda sin piso. No puedes valorar este más que este. Diga conmigo, tienen el mismo valor. Si Jesús no resucitó, no tienes motivo, no tienes razones para creer, escúchame, ninguna de sus afirmaciones. Es como un fraude. Si Jesús nunca resucitó, todo lo que afirmó es falso. Y si todo lo que Jesús afirmó es falso, ¿sabe qué le pasa al cristianismo? Se desmorona. Así fácil, se desmorona. La buena noticia es que Jesús resucitó. Y si Jesús resucitó, todo lo que él dijo es verdad. Empezando por su obra en la cruz. Dígale que está a su lado, la buena noticia es que Jesús resucitó. Dígale, él vive. No es un mito, no es una leyenda, no es un símbolo, es una verdad.
Jesús resucitó físicamente y la Biblia dice que mucha gente lo vio y lo tocó. Y realmente la resurrección de Cristo es lo único que le da piso a lo que hoy se llama iglesia, que por más de 2000 años existe. Si Jesús resucitó, tú debes aceptar todo lo demás que Él dijo. Si Él dijo que su sangre salva y que su sangre limpia, tú tienes que aceptarlo. Porque quiere decir que realmente Él es Dios. Quiere decir que realmente Él es el Redentor. Si Jesús no resucitó, todas sus palabras y promesas son inútiles. Así es de que no se trata de si te gusta o no lo que Jesús dijo y vivió e hizo. Todo se trata si Él que resucitó. Así es de que tú te tienes que dar cuenta de cristiano, cómo todo depende de la resurrección. Por eso dice Pablo en Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, tiene que estar articulada tu boca y tu corazón, que Él resucitó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Tienes que darle peso, valor y realidad al Viernes Santo y al domingo ¿de qué? De resurrección. El mismo valor. ¿Por qué les digo esto? Porque les quiero hablar de huerto y sepulcro. Dígalo conmigo, huerto y sepulcro. Una vez más, esto te tiene que revolucionar tu vida en Dios. En la Biblia hay muchos paralelismos y tú tienes que aprender a manejar esos paralelismos. Por ejemplo, cuando tú lees Génesis, en Génesis es el principio de las lágrimas, porque el hombre pecó y empezó el dolor del drama humano. Pero en Apocalipsis la Biblia dice que ya no habrá más lágrimas, que Dios enjugará toda lágrima, ya no habrá más lágrimas. En Génesis es el principio del pecado y la maldición. En Apocalipsis dice la Biblia que ya no habrá más maldición. Y es obvio, Génesis es un abrir, Apocalipsis es un cerrar. Entonces, en la Biblia tú vas a encontrar muchos paralelismos. Yo te voy a hablar de uno que hay entre Génesis y Jesús. Te voy a hablar de la creación y de la redención. Tú tienes que recordar que el sexto día de la creación del hombre, Dios crea al hombre. Primero lo que Dios hizo fue la estructura. Y tomó Dios del polvo de la tierra e hizo ¿quién? Al hombre. Hizo una estructura. Y luego sopló aliento de vida y fue el hombre un ser ¿qué? Viviente. ¿Tú quieres que te vaya bien en tu negocio? Dale una estructura divina a tu negocio. Dale una estructura divina a tu carrera. Dale una estructura divina a tu trabajo. Dale una estructura divina a tu matrimonio. Dale una estructura divina a la relación con tus hijos. Primero tienes que darle estructura ¿qué? Divina. Y luego tienes que poner los valores, los principios, la presencia y el espíritu ¿de quién? De Dios dentro. Así obra Dios. En el sexto día de la creación, entonces Dios le dio la estructura al hombre, lo hizo del polvo de la tierra, pero hasta ahí el hombre era un muñequito. Cuando Dios sopló, ahí fue el hombre un ser ¿qué? Viviente. Eso pasó en el sexto día de la creación. Una vez Dios creó al hombre, la Biblia dice que lo llevó a un lugar que se llamó el huerto. Y el huerto era el huerto ¿de quién? De Edén. Y Dios le dijo al hombre: viejo, todo esto lo hice para ti. Así es de que tú tienes que personalizar el huerto. Ponle nombre a los animales. Siéntete bien, siéntete cómodo. Esto es para que tú lo trabajes y lo cultives, lo cuides. A eso se le llama mandamiento cultural. Todo lo que tú cultives es un mandamiento cultural. ¿Qué tú tienes que cultivar? ¿Cuántos han oído? Cultive su matrimonio, ¿o no? ¿Sí?
cultive su trabajo, es decir, cuídelo, abónelo, haga que crezca, que produzca, que eche para adelante. Es un mandamiento cultural que todos tenemos que cumplir. Un político tiene que cumplir el mandamiento cultural. Yo cumplo un mandamiento cultural. Donde Dios me lleve, yo pongo mi mano bajo la bendición de Dios y todo lo transformo para mejor, para mejor, para mejor. No solo de mí mismo, sino de todo mi entorno. El sexto día Dios creó al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrara, para que lo trabajara, para que lo cuidara. Eso fue en el sexto día de la creación. Ahora yo les voy a hablar del sexto día de la redención. Muchos de ustedes desconocen lo importante que es la última semana de Cristo. La última semana de Cristo empieza cuando Él entra a Jerusalén. Y era una alfombra, pero no una alfombra roja, sino que a Cristo le hicieron una alfombra de ramas. ¿Se acuerdan que cortaban ramas de los árboles? Así era que entraban los grandes reyes. Era una alfombra no roja, pero era una alfombra. En Israel, más o menos en la época de la Pascua, alrededor de 2 millones de personas venían a la celebración. Eso era un montón de gente de manera impresionante. De todas partes del mundo iban allá a celebrar. Eso es el domingo, la gente lo llama el domingo de Ramos, el domingo de Ramos. Pero fue el día de la celebración de Jesús como rey. Y ahí empieza todo. Esa es la semana de la redención. Díganlo, ¿la semana de qué? ¿Eso empezó cuándo? El domingo. Cuando ustedes estudian el Evangelio de Juan, Juan no se especializa mucho en hablar mucho de la vida de Cristo. A Juan le interesa la última semana. Y cuando tú estudias el Evangelio de Juan, casi que te especializas en la última semana. Porque él quería hablarnos de la semana de la redención. Ahora, no puedo ocuparme hoy de hablarle lo que pasó el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, pero sí de lo que pasó el viernes. ¿El viernes qué día es? Para los judíos, el primer día de la semana, lunes. El último día de la semana, el séptimo, es el sábado, por eso descansa. Y el viernes es el ¿qué? Sexto día. En el sexto día de la creación, Dios creó al hombre y lo puso en un huerto para que lo cuidara y lo labrara. Pero en el sexto día de la redención, o sea, el viernes, ¿sabe qué hizo el hombre con Dios? Lo puso también en un huerto. Pero no era el huerto de Edén, era el huerto de la muerte. Para que ustedes vean cómo Dios trata al hombre y cómo el hombre trata a Dios. Nosotros no hemos sido muy justos, muy correctos, muy amantes, muy adoradores de Dios. Tal vez por eso Juan dijo: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque los suyos estaban en lo suyo. Cuando tú dices que eres de Cristo y no estás en lo de Él, sino en lo tuyo, esa es una manera de rechazar y despreciar a Cristo. Entonces, recordemos por favor que el sexto día de la creación del hombre, Dios llevó al hombre a un huerto y era un huerto de vida. Edén significa gozo, era un huerto de gozo, era un huerto para que la pasara bien y disfrutara la vida en el plan de Dios. Pero en el sexto día de la redención, ¿qué hizo el hombre con Dios? Llevó a Dios a un huerto de muerte. La Biblia dice que a un sepulcro en un huerto. Yo no sé si ustedes sabían eso, pero lo vamos a leer. Está en Juan 19. Leámoslo acá. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero que secretamente por miedo de los judíos. ¿Cómo es un discípulo secreto? Un discípulo secreto es un discípulo tipo submarino. Todo el tiempo vive sumergido y de pronto sale a la superficie, pero mayormente vive ¿dónde? Sumergido. Tal vez algunos de ustedes son como José de Arimatea, discípulos secretos. No queremos que nadie sepa que somos cristianos. Si el jefe sabe,
Si la niña que me gusta sabe que soy cristiano. Pero llegó un momento en la vida de José de Arimatea que no pudo ser más un discípulo ¿qué? Secreto. Le tocó sacar la cara por Jesús. Diga el que está a su lado, a veces esa linda cara vas a tener que sacarla por Jesús. Bueno, esa linda cara podemos hablar por fe, pero... Y mire lo que dice la Biblia acá, secretamente por miedo de ¿quién? Los judíos. Y miren ante quién fue a poner la cara. Y le rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. ¿Y Pilato qué? Se lo concedió. ¿Usted sabe, hermano, quién era José de Arimatea para hablarle face to face a Pilato? La Biblia dice que José de Arimatea era un tipo rico, realmente un hombre influyente, uno que era conocido porque su vida financiera era muy robusta en Jerusalén. Y pidió una cita con Pilato y Pilato le dijo, viejo, ¿qué negocio hay que hacer? No, hoy no es negocio, yo vengo a pedir el cuerpo de Jesús, por favor, que los soldados me entreguen el cuerpo de Jesús, ya va a llegar mañana el día de reposo y antes de las 6 tenemos que haber resuelto esta situación. Y puso la cara por Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo. Nicodemo también era un académico. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Cuando las finanzas y la academia se unen para sacar la cara por Jesús. Porque muchos de ustedes creen que todos los que Jesús o tuvo relación con él era una mano de ignorantes. Por eso muchos de ustedes se resistían a ser cristianos. Pero yo cristiano, si yo soy arquitecto, tengo un título. ¿Usted cree que ser un arquitecto y porque tiene un título de 5 años ya usted no necesita a Jesús? Viejo, desarticúlate. Estás mal, estás descuadernado por tu incredulidad y tu necedad. Aquí la academia y la riqueza se rinden ante Jesús. Pero Nicodemo antes había visitado a Jesús, ¿qué? De noche. Al principio a él le daba pena decir que tenía interés en Jesús, que quería conocer más la vida y el mensaje del Señor Jesús. Entonces iba a Jesús ¿de qué? De noche. Uno era secreto y el otro era nocturno. Por la noche no se iba a los bares ni a esas cosas, sino a buscar ¿a quién? A Jesús. Vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 ¿qué? Libras. Nicodemo y José de Arimatea, entre los dos, le traen a Jesús un regalo de 100 libras, 50 kilos de especies aromáticas, de aloes y todo eso. El otro día hablé con un judío y me decía, esto más o menos puede costar al día de hoy 1,000 millones de pesos nuestros, o sea, $250,000. Yo no sé si en vida le ofrendaron a Jesús eso, pero ya de muerto dijeron, queremos honrar a Jesús, queremos honrar la memoria de Jesús. Y se fajan cipote ofrenda. Y mire lo que dice, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies ¿qué? Aromáticas. ¿Sabe qué hizo Nicodemo y José de Arimatea que los otros discípulos no hicieron? Le limpiaron la sangre al Señor, limpiaron su cuerpo. Eso sí vieron de cerca. Yo me imagino la academia y la riqueza ahí rendidos ante Jesús. Es real, murió en realidad. Y el lugar donde había sido, en el lugar donde había sido crucificado, mire lo que dice, había un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo. Diga conmigo, huerto y sepulcro. ¿No lo escucho? No es común, hermanos. Un huerto es un huerto. Un sepulcro es un sepulcro. Nadie pone sepulcros donde hay huertos. Pero esto estaba profetizado en Isaías 63:11. Los que de ustedes asisten a los talleres de fe y estamos en la serie ¿Por qué creo en Jesucristo? Esta es una de las profecías más impresionantes que tú puedes notar. Se dijo 700 años antes de que pasara y sucedió.
en este momento. Había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual no había sido puesto ninguno y era propiedad de José de Arimatea. José dijo: es mi huerto y ese puede servir de sepulcro, pónganlo ahí, no problema. Hermanos, un sepulcro en un huerto es un lugar atípico, pero en el mundo espiritual un sepulcro en un huerto es un lugar radical, es un lugar total, es un lugar completo. Se los voy a explicar. Un sepulcro es el lugar del final, porque tú vas a poner a alguien en un sepulcro ya cuando ya no hay nada más que ese final de esa persona. Pero ¿qué es un huerto? Un huerto es el lugar de ¿qué? De principios. Nosotros tenemos una huerta aquí en la iglesia. Ese es un lugar de principios. Nosotros vamos y ponemos allá una semilla y esperamos un tiempo y salen tomates que algunos de ustedes compran, los cucarachos esos, ¿cómo es que se llaman? Los amarillos grandes. Los zucchinis, que los zucchinis de acá son súper ungidos, porque los zucchinis normales, una chandita así, aquí salen unas cosotas, hermanos. Entonces, un sepulcro es una cosa, un huerto es otra. Un sepulcro es un lugar de ¿qué? Final. Un huerto es un lugar de ¿qué? Principios. Los sepulcros son símbolo de donde terminan la vida, pero los huertos son símbolos de donde comienza ¿qué? La vida. ¿Por qué Jesús fue puesto en un sepulcro que estaba en un huerto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchos aquí estamos hoy celebrando en la resurrección, la cosa, pero no sabemos bien de estas cosas. Y nuestra fe tiene que tener un asidero legal de muchas cosas. De modo que un sepulcro en un huerto es un lugar de muerte y de vida. Es un lugar de fin y de ¿qué? De principio. Me fascina eso. Me gusta mucho cuando yo estuve estudiando esto. Dios mío, pero qué tremendo esto de las profecías. Es impresionante. En síntesis, un sepulcro en un huerto es un lugar de vida después de la muerte. O sea que resurrección. Es un lugar de vida después de la ¿qué? La muerte. O sea que hay ¿qué? Resurrección. Ahora, ¿cómo comienza la vida en un huerto? ¿Cómo comienza? Si ustedes quieren, échense una pasadita por la huerta de nosotros o el huerto de nosotros. ¿Cómo comienza la vida en un huerto? Bueno, usted ve que emerge un tallito. Usted ve que surge un tallito. Usted ve que brota un tallito y luego tiene hojas y luego tiene ¿qué? Fruto. ¿Ven? ¿Cómo comienza la vida en un huerto? Cuando se levanta de la tierra. Se levanta literalmente de la tierra. Y eso es lo que la Biblia llama el ascenso o el levantamiento o la resurrección de Jesús desde la tierra. ¿Qué es lo que se levanta en un huerto? Pues lo que se levanta es lo que primero descendió. Descendió una ¿qué? Semilla. Pero lo que se levanta es la misma semilla. Es una semilla ¿qué? Transformada. Si quieres aprender un poco de eso, 1 Corintios 15 te da una lección impresionante. Dice Pablo: necio, lo que tú siembras no es lo mismo que sale. Porque tú siembras algo y muere, y luego sale algo que Dios le pone un cuerpo. Tú siembras una semilla y a veces Dios le pone cuerpo de papaya, a veces cuerpo de manzana, a veces cuerpo de, ¿cómo se llama la verde? La que tiene chucitos. A veces Dios le pone cuerpo de guanábana. Y aquí yo veo algunos de ustedes tienen cuerpo de guanábana, tienen cuerpo de... Dios le pone el cuerpo como Él quiere, pero lo que tú siembras no es lo mismo que ¿qué? Que sale. El Mesías
que fue enterrado, que fue sepultado, que cargó nuestros pecados, no es el mismo que salió. Ahora el que sale es un Cristo glorificado, eterno, bendito, cargado con poder. Ahora es el Señor, Dios, nuestro Salvador, que emergió de ese sepulcro. ¿En dónde? En un huerto. Por eso es que Jesús fue puesto en un sepulcro. ¿En dónde? En un huerto. Debería usted darle un aplauso al Señor por eso. Ahora, algunos de ustedes me dirán: pastor, necesito más argumentos. Está bien. ¿A qué comparó Cristo su muerte? Dijo que la muerte de él era como la semilla de trigo. Dice, y si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, queda sola. Pero si muere, va a dar mucho ¿qué? Fruto. Jesús comparó su muerte y su resurrección al trabajo de una semilla de trigo. ¿Ven? Él comparó su vida a la semilla que cae y muere y luego vuelve a ¿qué? Emerger. Por eso Jesús no se quedó muerto. Él tenía que resucitar y Él resucitó. ¿Y qué le sucedió a la semilla o a la vida del Mesías que fue enterrada en el huerto? Diga conmigo, se levantó. Diga conmigo, ascendió de los muertos. Diga conmigo, resucitó. Alabado sea Dios. Ahora sí quiero un aplauso para el Señor, de verdad, verdad. Huerto y sepulcro. Esto es un secreto bien interesante para los cristianos que quieren ser como Roger Bannister. Él abrió el camino para que la gente corra 4 millas en menos de 4 minutos. Jesús abrió el camino para que tú veas que no hay imposibilidad espiritual cuando tú caminas por la ruta que Jesús creó. Ahora les voy a hablar la tercera cosa. El poder de la muerte y la resurrección continúa. Esto no pasó solamente en Jesús, ahora pasa con nosotros. Efesios 1, 19 y 20. Uy, hermano, apréndase esto, por favor. Dice, también pido en oración que entiendan. Dígale que está a su lado, entiende. Entiende. Si tiene confianza, dile, entiende, cabezón. Cabezón, entiende. Pablo dice, tengo que orar para que entiendan. Así hay mamás tienen que orar por los hijos para que entiendan cosas que deberían entender, pero no entienden. En vez de vaciarlos, ore para que entiendan. Dice que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros. La increíble grandeza del poder de Dios con nosotros. La increíble grandeza del poder de Dios contigo. La increíble grandeza del poder de Dios en tu vida, en tus sentimientos, en tus emociones, en tus negocios, donde sea que usted quiera aplicar la grandeza de ese poder, los que creemos en él. Dice, es el mismo gran poder. Es el mismo, no es otro. Diga conmigo, es el mismo. Otra vez. ¿Cuál es? Es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. O sea, tú tienes que entender, por favor, querido hermano, que ese poder que operó en Jesucristo ahora sigue operando en nosotros. Y el poder que resucitó a Cristo de los muertos ahora puede resucitar cualquier cosa en tu vida que se haya muerto o que tú quieras que se muera intencionalmente. Si yo soy una persona de odio, quiero que ese odio se muera intencionalmente. Si yo soy una persona que actúa con venganza, quiero que esa venganza se muera intencionalmente. La voy a llevar a un lugar. ¿Cuál lugar? Al lugar del sepulcro y el huerto. Quiero que se muera esa ira, pero quiero que surja un hombre con paz, con tranquilidad, con seguridad, que no responda con ira todo el tiempo. ¿Y es posible? Diga conmigo, pero claro que es posible. Mire, otra vez se lo leo. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos. Ahora, si usted no cree, esto no es para usted. Para usted, friéguese si no cree. Usted siga dependiendo de su poder, del poder de su papá, de los cuantos pesos que tiene su amigo, de su influencia. Yo voy a depender del poder de Dios. ¿Y qué me tiene a mí parado hoy acá? El poder
de Dios. Que lo he visto, a Dios gracias, en todas las áreas de mi vida. Los que creemos en Él, este mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos. Número 1, lo levantó de los muertos. Número 2, lo sentó en un lugar de ¿qué? De honor, a la derecha de Dios en lugares celestiales. Y tercero, ahora Cristo está muy por encima de todo. Cuando ese poder obra en ti, pasa contigo estas mismas tres cosas. Te levantas por encima de lo que te aplastaba, arruinaba, te dominaba, se enseñoreaba de ti. La depresión, te puedes levantar por encima de la depresión. Tú no tienes que andar tomando pepas. Tú no tienes que andar autohospitalizándote todo el tiempo. Tú tienes el mismo poder que levantó a Jesús. Tú puedes estar hoy en un sepulcro, pero también estás en un huerto, porque el Señor, a quien tú amas y en quien tú crees, lo logró, y ese mismo poder obra en ti, y tú también lo vas a lograr. Solo te cuesta creer. Creer hace la gran diferencia. Y luego la Biblia dice que tú te vas a sentar en un sitio de honor, es decir, que eso que te humillaba, ahora tú lo vas a someter. Me fascina eso. El poder de la resurrección continúa hoy vigente. Todo lo que tú lleves espiritualmente a este huerto, todo lo que tú plantes en este huerto, siempre terminará en un milagro. ¿Por qué razón? Por el poder de la resurrección, porque el mismo poder que resucitó a Cristo, que es el poder del Espíritu Santo, está en ti. Si es una enfermedad, tú tienes que vencer. Tú tienes que ejercer. Esta enfermedad te está enterrando, te está sepultando, te está menguando, está acabando contigo. Tú puedes surgir, tú puedes emerger, tú puedes echar para adelante y para arriba. Puedes ascender en medio de esto. Querido, tienes que entender qué es lo que estamos celebrando hoy. No puede ser hoy que miles de iglesias están llenas y la gente no sabe qué es lo que están celebrando. La Biblia dice que los efesios cantaron horas y horas, grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios, y no sabían qué cantaban, no sabían por qué. O sea, tú no tienes que tener el efecto de las masas evangélicas, no señor, o de las masas cristianas. Tú tienes que saber quién es tu Señor, qué hizo por ti, cuál es el elemento y fundamento de tu fe. ¿Por qué hoy estamos hablando de sepulcro y huerto? ¿Por qué? Escúchame bien, todo lo que tú plantes en ese sepulcro, donde hay un huerto, donde está el poder de la resurrección, lo que tú plantes ahí, planta tu pasado. Y yo te voy a decir, tu pasado va a ser sepultado, pero por el poder de la resurrección va a resucitar un nuevo hombre, una nueva persona. Yo sé que muchos de ustedes están cansados de ser como son. Yo a veces me canso de áreas de mi vida y digo, Dios, no quiero más esto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Suicidarme? No. Voy a hacer que esta parte muera porque sé que el poder de la resurrección está obrando en mí. Tú puedes sepultar tus sueños rotos. Deja de andar llorando por tus sueños rotos. Sepúltalos. ¿Dónde? Diga conmigo, sepulcro y huerto. Porque lo que tú sepultas no es lo mismo que va a salir. Ahora van a salir sueños nuevos. Una de las cosas que yo más amo de mi vida hoy es tener sueños. Porque nunca tuve sueños de niño. Nunca. Hoy me gusta jugar con Celeste y con Leti. ¿Saben por qué? Porque ellas sueñan de manera natural. Ayer ellas estaban en mi casa y Leti tiene una cocina y me cocinó. Me llevó un plato, me llevó un cubierto de juguete, así chiquitico. Me dijo, abuelo, pan, pollo, come, sueños. Ella sueña que es cocinera. Y yo le seguí el juego, le dije, gracias mi amor, está muy rico. Ahí no había nada, pero eran sus sueños. Y Dios me dijo, así como para ti son valiosos los sueños de tu nieta, tus sueños son valiosos para mí. No importa que otros se burlen, no importa que otros te ridiculicen, no importa que otros no crean, yo valoro tus sueños. Porque ahora tus sueños nacen de mi poder, de mi gracia, de mi favor. Por eso dice, el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos está obrando en ti.
todo lo que tú sepultes va a resucitar en algo nuevo. Ahora estás en tierra de milagros. Ahora estás en el huerto de Dios. Ahora estás donde lo imposible es posible. Ahora estás donde la resurrección vence por encima de todas las cosas. Alabado sea Dios. Entierra tu vida vieja. Entiérrala. No arrastres tu vida vieja. Entiérrala. Tiene que emerger, tiene que salir una nueva vida cargada con el poder de Dios, con el amor de Dios, con la bendición de Dios. Yo te digo, si algo quiere tu familia, no es que tú te mueras, es que tú seas transformado, que el hombre violento ahora abrace, que el que amenaza y señala ahora ofrezca su mano. Todos necesitamos en realidad una gran resurrección en muchas áreas. Entierra tus fracasos, pero tiene que ser en el sepulcro ¿de qué? Del huerto. Si es solo sepulcro, no sirve. Había un pastor muy importante acá en Colombia. Cuando yo fui, salimos de acá a Jardines de Paz, yo dije que agradecía a los que me fueran a acompañar a Jardines de Paz, porque iba a sembrar la vida de mi hijo, no a enterrarla. Yo nunca enterré un hijo, yo sembré una semilla, porque yo entiendo claramente esta verdad y este principio. Y yo estoy esperando de ese dolor tan grande que fue para mi vida, cosecha. ¿Qué quiero? Jóvenes. Yo enterré un joven, ahora quiero jóvenes nacidos para Cristo, porque yo conozco esta verdad. Tal vez tú no, por eso vives de otra manera, y yo vivo mi vida así. Entierra tus fracasos, entierra tus pérdidas. Ya, ese matrimonio que no fue, ya, entiérralo. Y tiene que nacer una nueva mujer, un nuevo hombre, reconciliado con su pasado, que esté enamorado de la vida y de otra persona, que vea la posibilidad de que todo puede cambiar. Porque ahora el poder que resucitó a Cristo de los muertos obra en ti, sigue obrando en ti. Esta verdad del sepulcro y el huerto no pasó con Cristo, no fue una moda, no fue un momento, no fue un instante, permanece para siempre. ¿Por qué? Porque el que resucitó vive para siempre, y el mismo poder que obró en él obra en tu vida también. Alabado sea Dios. Gracias, amigo. Sepulta tus lágrimas. ¿Por qué cosa has llorado? A mí me han hecho llorar muchas cosas, pero cuando no tenía Cristo había una que me hacía llorar mucho, y eran lágrimas con vergüenza, con dolor, con tristeza, con una sensación de fracaso, siendo yo adolescente, y era una persona triste. Uno no concibe un adolescente triste si está apenas empezando a vivir. ¿Por qué anda chantado? ¿Por qué anda aburrido? ¿Por qué anda así? Pero yo era así, porque yo veía que mi casa no era lo que debía ser. Sepulté mis lágrimas, pero no en un cementerio, sino en el huerto. Y Jesús me ayuda, y yo se lo agradezco toda la vida. Tal vez para ti yo no soy nadie y no pretendo ser alguien. Para ti yo no soy nadie, no pretendo ser alguien, pero soy lo que soy por la gracia de Dios. Por eso amo a Dios, lo bendigo a Él. Cualquier cosa que sueltes aquí va a resucitar. Estás en tierra de milagros. Suelta incluso tus tesoros. Pastor, pero para mí lo más valioso de la vida es mi carrera. Suéltalo, sepúltalo. Dile: Señor, yo sepulto esto, pero quiero que el huerto se manifieste, que el poder de la resurrección se manifieste. ¿Tú crees que no hay cosas más grandes que Dios tiene para ti que solo una carrera? ¿Y voy a vivir de mi carrera?
y voy a traumarme buscando recién empleo apenas me gradué y rogándole al uno y pasando hojas de vida al otro. Yo no sé qué será tu tesoro, pero sí te digo que Dios tiene mejores tesoros. Lo que sea que plantes en el huerto va a tener vida nueva, brotará y dará nueva vida. Va a ser un milagro más hermoso de lo que tú plantes. Va a ser algo más extraordinario de lo que tú pusiste ahí. Porque ahora tú estás en el sepulcro del huerto. Y este es el huerto de Dios en la tierra de los milagros. Cosas extraordinarias pueden y van a pasar. Alabado sea Dios. Yo lo he creído para mi vida y quiero creerlo para la tuya. Ahora, una cosa, hermanos, es que yo trabajo mis convicciones. Para mí esto no es información. Esto yo lo trabajo como convicción. Pero para ti, tú tienes que trabajarlo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tienes que trabajar tus propias convicciones y probar, experimentar que esto es verdad. Porque si no, querido, tu fe va a ser un ritual, un pensamiento, un ideal nada más, y no algo real en el Señor. Ahorita en julio nos invitaron para ir a Israel. Yo ya he ido varias veces a Israel, pero ahora nos invitaron porque el gobierno israelí, somos invitados especiales del gobierno de Israel. Y entiendo que nos van a dar todo. Yo invitado a Israel, invitado especial. ¿Pero qué tengo yo de especial? No tengo nada de especial. Lo especial lo hizo Dios en mi vida. Y el día que Andrés hizo un evento en el consejo para honrar a Israel y para defender al pueblo de Israel, él me presentó al embajador y le dijo: embajador, le presento a mi papá. Él es el hombre que me enseñó a amar a Israel. Claro que amo a Israel. Mi Salvador es de Israel. ¿Por qué no fue de Dominicana? No sé. ¿Sabías que Jesús fue puesto en un sepulcro, en un qué? Huerto. Él se aseguró: sepulcro final, huerto principio. Sepulcro, muerte, huerto, vida. Aquí parece que terminó todo, pero aquí es donde realmente empieza todo. ¿Por qué? Por el poder de la resurrección. Ese es el Jesús que tú amas. Ese es el Jesús a quien tú adoras. Ese es el Jesús a quien tú honras. Ese es el Jesús a quien cantamos. Pero si tú haces todo eso y no sabes quién es Él, tu fe está como hueca, como vacía. Huerto y sepulcro. Sepulcro y huerto. No me digas, pastor, es que ya más, se acabó. Yo sé que los que se suicidan no quieren suicidarse, no quieren acabar con su vida, quieren acabar con sus problemas. Esta es la mejor manera. No acabes con tu vida, acaba con tus problemas. Sepúltalos y deja que el huerto haga su tarea, el poder de la resurrección. También pido en oración que entiendan el increíble poder de Dios para con nosotros los que creemos. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos.
Dios te va a levantar de esa quiebra económica. Pastor, pero es que llevo años esperando. No, no esperes, cree y ponle paticas a tu fe y actúa. Y te vas a dar cuenta que ese gran poder real, que ese gran poder es genuino, que ese gran poder obra. No sé si estás pasando por un tema de salud, financiero, con tu familia, con tus hijos, lo que sea. Pero lo que sí sé es que tú puedes surgir, emerger, ascender si el poder del Espíritu Santo viene sobre tu vida. Y tú le tienes que invitar: Espíritu Santo, aquí estoy. Si ese poder resucitó a Cristo de los muertos, aquí estoy. La Biblia dice que era imposible que Cristo se quedara en la tumba. Era imposible, porque el poder del Espíritu Santo vino y soltó las garras de la muerte y le dijo: muerte, no lo puedes tener más, porque Él es el Señor de la vida. Y Jesús salió de la tumba. ¿Por qué? Porque era un sepulcro en un huerto. De pronto tú me digas: pastor, yo solo estoy sepulcro. Para mí huerto no hay. Todo es fin, se acabó, fin. Pero yo te digo hoy: no renuncies, sepulcro y huerto. Dilo conmigo. Esto se acabó aquí, pero esto es lo que empieza, señoras y señores. El amargado y atribulado y entristecido se acabó, hasta aquí llegó. Pero ahora, aquí sale, señoras y señores, un hombre feliz, bendecido, lleno del Espíritu, cambiado y deseoso de Dios. Ora por tu familia. Dile: Espíritu Santo, tu poder obrando acá, Señor. No digas solo sepulcro. Jesús no aceptó eso 700 años antes. Dijo: a mí me ponen en un sepulcro, en un. Y si les queda algo de incredulidad, los invito ahora a que pasen por la huerta a nosotros. Ahí tienen, en vivo y en directo. Hace 20 días con Celeste sembramos diferentes tipos: lechuga romana, lechuga crespa, muchas cosas, calabacín, tomates. Y al otro día ella me dijo: abuelo, vamos a ver que ya salieron. No es tan rápido, pero es poco a poco, pero es poco a poco, pero es. Dígalo conmigo. Pero es. Otra vez. Y sucederá. Padre, quiero darte gracias. Roger Bannister abrió el camino para que otros corrieran una milla en menos de 4 minutos. Pero tú abriste el camino para que nosotros pudiéramos vivir una vida bajo el poder de la resurrección, Señor. Sepulcro y huerto. Todo lo que sepulte en este huerto es tierra de milagros, Señor. Una mejor y mayor vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo abrazo esta verdad de tu palabra, que el poder que resucitó a Cristo de los muertos obra en mí. Y así como la semilla emerge de la tierra, de tu presencia, de tu palabra, de la comunión, de la adoración, surgirá un hombre nuevo, un pastor nuevo. Que los años que me queden sean años poderosos contigo, Señor. Bendito seas, Padre. Que todo aquel que se sienta aquí sepultado, entristecido por cualquier cosa, sepa que no puede quedarse
en el sepulcro, sino que el sepulcro está en un huerto. Vas a volver a levantarte, pero con el poder de Dios. Y yo pido en oración que tú creas. Yo pido en oración que tú puedas creer eso increíble, pero que es real. Bendito seas, Dios. Si te gustó este video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Fe en Acción CCE en YouTube. Al hacerlo, podrás disfrutar de todo nuestro contenido exclusivo y ser parte de una comunidad que crece en fe y amor a Jesucristo.